Bueno, día 2, nos acabamos de levantar en Cuenca y vamos a desayunar ahora a ver qué tal se encuentra Luismi. Haciendo el petatillo para marcharnos. Pocos trastos tenemos, Así se va de puta madre. Somos muy recogiditos. Vamos, Luismi, coge fuerzas. Sí. Chaval, ¿cuánto está bien, Por encima ya se ha recuperado un poco, ¿Qué pasa? ¿Está cerrado o qué? Nada, estamos aquí, que hemos llegado al supuesto concesionario y resulta que está cerrado, aunque pone que los sábados abren, pero está chapadísimo y no cogen el teléfono. Sí. Hola, buenas. ¿Es un taller de motos? Sí. ¿Estáis abiertos? No. Vale, ¿Qué necesitas? mira, es que andamos de viaje, ¿vale? Y uno de nosotros va a Sí, una banda. Entonces, Sí, una banda. eh, De África Twin. sí, entonces, ¿qué pasa? Que se le ha encendido una luz que pone Fallo motor. fallo motor. Fallo motor. Estás hablando de las nuevas. Sí, ya. Claro. Entonces, yo si quieres le puedo echar un vistazo a ver qué, porque alguna anomalía de algún sensor de presión del caja del filtro del aire, normalmente esas tonterías, porque A ver, bueno, dame un segundo, Sí, eso que él se quede, mire a ver tal, y nosotros pegamos una tirada y quedamos un punto. Luego ya Si tú puedes tirar, nos lo Vale. dices y nos vemos en un Venga, punto, pues claro. ahora en media hora te vemos en la tienda, ¿vale? por carretera y ya está. Muy bien. Como veis, Luismi tuvo un pequeño problema en su Honda Africa Twin y tuvo que quedarse en Cuenca para intentar resolverlo. Nos cogería un poquito más adelante. Otro problema que nos acompañaría durante el resto del viaje sería la falta de sonido en la cámara que llevo en el casco por un problema en el micrófono. Vamos dejando atrás Cuenca, dirección Palomera por pistas fáciles para luego atravesar las Torcas de Palancares y Tierra Muerta. Seguimos avanzando en esta fría mañana conquense, la cual nos tenía preparadas varias sorpresas más adelante debido a las bajas temperaturas. Va a ser la única manera de garantizar que no Mejor, tengamos... si no vamos a arriesgar, tío, que te caes ahí, te haces daño y se jodió. No, es que es muy duro, el hielo es muy duro, macho. Vamos a intentar llevar la recta, si no nos peleamos. Venga. Espera, voy a quitar la pata. Venga, sí, yo creo que va a estar chupado. Por el medio. No
que vayas a la izquierda, que sabes que estaba el boquete. Ahí, ¿no? Vale. Venga, va fácil. Vale. Venga, y ahora a la izquierda, que hay un agujero. Yo creo que hubiésemos podido, Sí, hubiéramos podido pasar. pero bueno, te paras un poquito con el gas. Pues hemos comido aquí en Hospedería Cañete. Un menucito por 15 pavos, muy bien. Y ahora vamos a seguir ya hasta el Cubillo para encontrarnos con Luismi, que al final prosigue el viaje con nosotros después de que le hayan dicho en el taller que puede andar perfectamente con la moto, que es una chorrada que puede solucionar cuando llegue a Madrid. Continuamos con la ruta por pistas fáciles y buenas vistas, que discurren entre los 1500 y los 1800 metros de altitud, con el objetivo de llegar al pueblo llamado Cubillo, donde nos reuniremos con Luismi. Como veis, estábamos disfrutando del entorno, de las pistas y del buen día que nos estaba haciendo. Las temperaturas diurnas no eran capaces de deshacer el hielo ya establecido y parecía que el terreno nos iba avisando de lo que nos encontraríamos más adelante. Y llegamos a El Cubillo, donde nos reuniremos con Luismi para continuar la ruta juntos. Y acabamos el día en Santa Cruz de Moya, en la posada Manolón. Amanecía el día amarrando bien los petates. Hoy llegaríamos a Valencia, pero el terreno nos tenía varias pruebas preparadas antes de cumplir nuestro objetivo. Salimos del pueblo y pronto cogemos la pista que nos llevará por una zona sombría, helada y con curvas de 180 grados. Hoy y durante todo el día se iban a suceder una serie de caídas, todas ellas sin consecuencias. En esta ocasión le tocó a Cecilio. Esta curva necesitaba un poquito más de gas a la hora de salir de ella.
A medida que íbamos ganando altura, la ausencia de vegetación se iba haciendo más notoria. Cada vez nos quedaban menos kilómetros para llegar al Pico del Buitre, con una altitud de 1956 metros. Allí al fondo lo podéis ver. Se abría ante nosotros un paisaje espectacular, el cual no deja indiferente a nadie. Parece que estamos en la luna. Aquí coincidimos con una nueva generación de moteros. Seguimos la ruta a través de una cuerda que va atravesando las diferentes montañas que nos encontramos, sin bajar en ningún momento de los 1700 metros de altitud, y con pistas como esta, muy rotas y con mucha piedra suelta para este tipo de motos. Y aquí está el resultado, mi primera caída del día. Lo primero, intentar apagar el motor. Lo segundo, comprobar que la moto y yo estamos en perfectas condiciones para poder seguir con la ruta. Ahora solo queda levantar estos 270 kilos con el equipaje incluido, algo que os puedo asegurar que resulta bastante cansado. De hecho, me tuve que sentar a recuperar algo de fuerzas. En esta última parte de la ruta hizo acto de presencia un elemento que nos lo iba a poner muy complicado: la nieve, y sobre todo las partes en las que la nieve ya estaba pisada y se había convertido en hielo.